Cada vez que comulgamos, recibimos la salvación. La hermana Ángela dice, una pregunta de parte de Federica. Ella dice, paz a todos vosotros. ¿Qué jornada hoy? Prácticamente ha comenzado confortando y evangelizando una amiga. Después ha proseguido con mi sobrina. Después en la tarde con mi cuñada, que me ha escuchado por mucho tiempo. ¡Wow! Después he continuado con mi madre, que es un hueso duro. Es tanto ligada a la doctrina y fatiga a despegarse. En efecto, tuvimos una discusión sobre una cosa. Y quiero pedir un consejo a vosotros. Si podéis ayudarme, os haré grata. La discusión nació cuando el argumento de la Eucaristía. En la Iglesia Católica se adora el Santísimo Sacramento y a menudo hay horas de adoración del Santísimo. Yo, pero a la luz de las cosas que he comprendido en el último tiempo, he entendido que Jesús es el pan vivo que descendió del cielo para vivificar nuestra alma, así como en la antigüedad Dios hizo descender maná del cielo para saciar el pueblo protegido. Mas Jesús es vivo en nosotros en el momento que comemos el pan consagrado, o bien su presencia está también en la hostia consagrada y objeto de culto. ¿Podéis explicarme qué cosa es efectivamente la institución de la Eucaristía? Después quiero saber cómo hacer para mandaros alguna cosa como décima, para agradeceros por vuestro amor y disponibilidad. Espero vuestras noticias. Un beso y un abrazo grande, grande. El hermano José dice, ¿de dónde comenzamos? ¿De qué cosa hablamos? La hermana Ángela responde, para aquellos que quieran dar ofrendas, funciona andando sobre la página de Radio Blas, donde hay sobra a la derecha un clic Donate. A través de este Donate recibimos las ofertas que los hermanos nos envían. José dice, si hemos hablado de décimas, que Dios los bendiga, que Dios bendiga a los hermanos que nos ayudan y nos dan la posibilidad de ir adelante. Pero los hermanos que no mandan, queremos recordarles que les responderemos igualmente, les daremos la misma prioridad. Y basta, somos una radio gratuita, somos una iglesia gratuita. Ángela dice, amén. José dice, pero Dios bendiga a aquellos hermanos que nos ayudan. Ángela, tenemos preguntas referentes a la Eucaristía. Ángela responde, sí, Jesús es vivo en nosotros en el momento en el cual comemos el pan consagrado. Esto es cuando uno recibe la comunión, la Eucaristía, el pan, recibe la salvación. El hermano José responde, esto no está escrito en la Biblia. Esta es una religión que dice así. Pero digamos que la Eucaristía de los católicos, la Santa Cena de los protestantes, sabemos que es como el bautismo en el agua, instrumentalizado en base a aquello que cada religión ha hecho de sus doctrinas. Jesús ha dicho, este es mi cuerpo, comedlo en memoria de mí. Y después
tomó la copa y dice, esta es mi sangre, bebedla. No ha dicho que si comiendo o bebiendo esto eres salvado. El que bebe esto o come aquello se salva, ¿ok? Porque Judas comulgó y no se ha salvado. Pienso que no se sabe. Hitler comulgaba, era católico. Stalin era católico. Bautizados, comunión, pan, vino, todos eran salvados Stalin y Hitler. Ángela responde, no, pienso de no. De los frutos parece que no. José dice, si lo eran, no lo mostraban mucho. Entonces, esa historia que comiendo, recibiendo la comunión, recibe la salvación, no es bíblico. No está en ninguna parte, no. Esta es una operación mecánica, material y física. En vez, la salvación es completamente espiritual. Aquel que era crucificado al flanco de Jesús, Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, era un ladrón. Lo había apenas confesado. Nosotros nos ameritamos de morir. Entonces no era muy religioso. No había comulgado ni bautizado en el agua. Y después Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué demuestra esto? Que todas estas historias, que si no tienes el bautismo del agua pentecostal, si no tienes la Eucaristía católica, no son bíblicas, porque el agua no te da nada. Entra un tonto seco y sale un tonto mojado. Todo allí. Antes, el bautismo en el agua es indispensable, mas cuando llegó la Pentecostés, es lo que la gente no quiere entender. Mucha gente no quiere entender. La Pentecostés tomó el lugar del agua. Entonces el agua de Dios, agua del Espíritu, tomó el lugar del agua mineral, el agua física, del agua de la fuente. ¿Ok? Ángela dice sí. José dice, ¿pero es equivocado hacer bautismo en el agua? No, no es equivocado. Lo he hecho también yo. Solo que no me ha dado nada, no me ha servido de nada. Ha sido el bautismo en el Espíritu Santo. Mucho tiempo antes que que me ha electrizado, cambiado, disparatado. Cuando hice el bautismo en el agua, no me ha dado nada. Entonces, la Eucaristía de ninguna parte dice, te doy una escritura. Es inútil que hablemos, que charlemos. Ve en Hebreos 10:11. Mira, aquí hacemos hablar la Biblia, porque si no, me mandan emails los hermanos católicos, un poco enfadados, con rabia, mas tú aquí has dicho. Y yo digo, te quiero mucho, pero dejemos este juego de católicos protestantes, ¿ok? Así que, por favor, vamos a la Biblia, que católicos y protestantes no van en cielo. Quien va son los cristianos salvados en Cristo. La palabra responde. José dice Hebreos 10:11 y en adelante. Ángela dice Hebreos 10:11 y lee. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. José dice, entonces pueden quitar los pecados.
estos sacrificios que hace el sacerdote. Ángela lee. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la derecha de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo, José dice, exacto, gloria al Señor. Entonces, lee otra escritura, Hebreos 7:25. Ángela dice, Hebreos 7:25 y lee, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. José dice, ok, entonces otra escritura, si quieres mirar en Gálatas, bellísima escritura, Gálatas 4:6. Ángela dice, Gálatas 4:6 y lee, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. José dice, entonces ahora habemos el Espíritu de Jesús en nuestros corazones, ¿ok? No tenemos necesidad de ir a Jesús. No tenemos necesidad de una religión, de comulgar para ir a Jesús, ¿entiendes? Ángela dice, mas la comunión es una tradición que Jesús ha mandado. José responde, sí, pero no es que te da la salvación cada vez, ¿entiendes? En efecto, dice, regresemos a Hebreos 10:14, lee de nuevo. Ángela lee, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. José dice, ahora dice perfectos, hasta la próxima semana, hasta el próximo pecado. Ángela responde, no, dice perfectos para siempre. José dice, entonces la historia de la Eucaristía es una cosa religiosa. O sea, las religiones santifican las cosas para hacerlas volver tanto santísimas, así tantas, así altas, así santas, así altas, que ninguno las puede alcanzar. Se necesita el sacerdote y sus teorías, ¿entiendes? Y entonces, él como es como ciertas iglesias protestantes, y digamos, sin el pastor, esto es, no cae en una hoja que el pastor no quiera. El pastor se vuelve como un pequeño Dios, como la Virgen y la intercesión de los católicos. En realidad, la Virgen verdadera de la Biblia no intercedía para nada. Era simplemente una creyente como las otras, ¿ok? En efecto, Jesús ha dicho,
entre los nacidos de mujer, ninguno es más grande de Juan Bautista. Juan Bautista era superior a la Virgen, porque dice, ninguno es superior a Juan Bautista. Entonces, como ves, son tantas cosas, son rascacielos de doctrinas que las religiones han creado. Entonces debemos comulgar ciertamente, más así como debemos continuar a amar a Dios, continuar a amarnos los unos a los otros. No es que esto continuar a leer la Biblia y continuar a comulgar, ¿entiendes? Pero continuando a leer la Biblia no te da la salvación. Ya, si ya la tienes, ¿no? Continuar a tomar la comunión, que es justo para recordarse de Jesús. El Señor no dice cada semana, cada mes, cada año, mas cuando lo hacéis, Ángela dice amén, amén. José dice, entonces, continuar a tomar la comunión es como continuar a leer la Biblia. Esto es, la Biblia no te da la salvación. La tienes ya. En Gálatas 4:6 dice, el Espíritu de Cristo es en tu corazón, ¿entiendes? Y es el Espíritu de Cristo que intercede por nosotros, como dice. Te doy otra escritura. Primera de Juan, la epístola de Juan, si quieres leerla. Ángela dice, sí, José, aquí, primera de Juan 2, 1 y 2. Ángela lee, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo. Es el sacrificio propiciatorio por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, mas por aquellos de todo el mundo. Si pecamos, como dice en Primera de Juan, del 1, del 8 al 10, no pequemos. Si pecamos, porque todos pecamos, tenemos un abogado. No es el sacerdote del domingo por la mañana. No, no es el sacerdote. Este sacerdote no existía en la Biblia, ¿ok? ¿Entiendes? Porque somos todos sacerdotes. ¿Dónde lo dice? En Prima de Pedro 2:9. Somos todos sacerdotes. Porque el sacerdote está en el corazón. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Dice en el versículo 2, sacrificio propiciatorio, que quiere decir para propiciación. Propiciación es la palabra griega que quiere decir exactamente en greco. Te doy el greco. Aquí en greco la propiciación se dice en el diccionario Strong. Dice hilasmos con la H, que quiere decir expiación, propiciación, pagamento. Entonces, regresemos regresando a Primera de Juan 2, versículo 2, dice, y Él es la propiciación, Él es el sacrificio propiciatorio. ¿Qué quiere decir? Que expía. ¿Qué quiere decir? Que paga. Son palabrones propiciatorios. ¿Qué quiere decir? Entonces,
sacrificio que paga por nuestros pecados. Entonces no dice que ha pagado sobre la cruz. No, no dice que ha pagado. Dice que paga. Ha comenzado en la cruz y continúa a pagar. ¿Por qué? Porque nosotros continuamos a pecar. Entonces Jesús continúa a perdonarnos. Cuando tú vas al cielo y cometes un pecado, porque también en el cielo pecamos, Jesús te perdona, también en el cielo. Esto es Jesús desde el Calvario, hace 2000 años hasta hoy, hasta mañana, hasta la eternidad, continúa a perdonar. Cuando tú pecas y pides perdón, y yo te perdono, ¿ok? Mañana cometes otro pecado y pides perdón, y yo te perdono de nuevo. Pero no exageres, no exagerar. Ángela dice, ok. José dice, 70 veces 7 está dentro el límite. Ángela dice, ok. José dice, estamos entonces Jesús desde el momento de la muerte en la cruz ha comenzado a perdonarnos y continúa a hacerlo. Ángela dice, ahora Jesús, como hemos dicho en Hebreos 10, una vez es muerto, ha pagado por nuestro débito y para siempre. Somos salvos. Para siempre ha pagado. Y después se ha vuelto nuestro abogado. Exacto. José dice, entonces, exacto, ahora el abogado, ¿entiendes? Es en nuestro corazón. La propiciación, que quiere decir, lo repito, pagamento. No dice, era pagamento, su la cruz ha pagado. Entonces, si pecas, él no paga más. No dice esto. No dice, era el pagamento. Dice, es el pagamento. El Espíritu Santo, cuando escribió la Biblia, el Espíritu Santo entendía la diferencia entre el presente, el pasado y el futuro, ¿ok? Entonces, ¿por qué esas religiones tienen este sacerdote? Pregúntalo a ellos. Preguntas a mí. No sé por qué tienen este sacerdote. Se ve que no han leído nunca Primera de Pedro 2 al 9. Lo que la Biblia dice, abramos Primera de Pedro 2:9. Ángela dice, lee. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. José dice. Entonces, ¿qué dice? Ha bastado esta escritura para desquiciar el 90% de las doctrinas religiosas. Vosotros sois elegidos. Entonces, somos elegidos. Sois real sacerdocio. Cosa es real? O sea, divino, real como del Rey, de Dios, que en su realeza nos ha nombrado sacerdotes, no nombrados de los hombres. Aquellos se llaman, creo, tienen un palabrón que se llama ministerial. Pero el sacerdocio real es el momento que, recibido Jesucristo, se ha convertido en el sacerdote o sacerdotesa. ¿Entendido? Que hoy la mujer que da la misa, en muchas religiones no se usa ni la misa, porque la misa, digamos que es un servicio a Dios. ¿Qué cosa es la misa? Una adoración, una oración.
ahora no sirve ir el domingo por la mañana, no es necesario ir el domingo por la mañana a la iglesia. ¿Por qué? Porque, porque yo lo hago todos los días. Todos los días adoro al Señor, la comunión la hago tranquilamente a casa mía, a casa tuya y también en la iglesia, porque en la iglesia se puede hacer. Ángela dice amén. Usted dice que necesario hay tantísimos dormidos, ¿no? Dentro de la iglesia. Y estos hacen dormir también a ti. También en la iglesia se puede hacer la comunión, como dice antes, antes de morir un hombre que era en punto de muerte, llamó a su hijo y le dice, hijo, hijo mío, dime, papá, antes de morir te debo confiar un secreto. Dime, papá, sabes, no lo digas a ninguno, mas te quiero confiar que el vino se puede hacer también con las uvas. Hacia el, hacia el vino, y le ha llegado un secreto, le ha revelado un secreto al hijo que le provocó un shock, que se podía hacer también el vino con la uva. La comunión también en la iglesia, ¿entendido? La Biblia no había uno no existía uno que de trabajo, de oficio hacia el confesor. No existe, porque la Biblia dice en Santiago 5 al versículo 16, cosa dice Ángela, confesad los pecados los unos a los otros. No dice al sacerdote, al cura, dice, porque el sacerdote dice 4 Ave Marías y chao. Mas va a confesar al marido qué ha hecho con su mujer. Dice, sabes, yo sé que tú eres un levantador de pesas con experiencia de boxeo. Debo confesarte que he hecho con tu mujer. Yo hice ya el testamento porque si me das un puño, me matas de seguro. Yo con tu mujer he cometido adulterio. Y este es un levantador de pesos, un experto de karate. No sé si podrás hacer los errores muchas veces. Y él te ha explicado cómo la piensa. Y a veces puede ser así, ¿entiendes? Cometes adulterio, vas del sacerdote, dices 5 Ave María si te arrepientes. Si me arrepiento, lógico. Tanto Mariolina no la veré hasta el final de la próxima semana. Tengo 6 días para arrepentirme. Ok, es fácil la historia. ¿Te quieres confesar? Ve al hombre al cual le has robado la mujer. ¿De acuerdo? Ángela dice, sí, es claro. Potente, José dice, potente esta escritura de Hebreos 10:14. En efecto, con una única ofrenda hizo perfectos para siempre, ¿no? Nos hizo perfectos para siempre. O debemos ser ciegos con anteojos de fondos de botellas delante a los ojos para no ver esto. Ahora respetamos todas las religiones por amor de Dios, pero cuando santifican las cosas demasiado, para evitar la super santificación que aleja al Señor años luz, que ninguno puede alcanzar,
han puesto la salvación a un nivel que eran santos con las estatuas, besaban los pies a las estatuas. En cambio, Jesús ha llegado amigo de las prostitutas, de los publicanos, de la gentuza, de la gente de la calle. Para hacer ver se hizo hombre, dormía bajo los árboles. Yo imagino cuánto era perfumado Jesús. Dormía bajo los árboles, ¿ok? Vamos adelante, entonces. Por favor, busquemos de no santificar demasiado las cosas. La Biblia dice, no sean demasiado justos, ¿ok? Ángela dice, amén.